Buen día, buenos días. Si os parece, vamos a iniciar la siguiente mesa redonda, según lo previsto en la agenda de hoy. Estábamos un poco inquietos, los ponentes y la moderadora de esta mesa, porque habíamos visto de repente que la sala se desalojaba y no teníamos información, pero yo creo que ya estábamos todos preparados y poco a poco van entrando todos los asistentes, así que damos comienzo a esta segunda mesa redonda. Bienvenidas Yolanda Heredia y Olga Díaz, bienvenidos Alberto Gutiérrez y Domingo Ruiz, y gracias por hacer un hueco en vuestras ajetreadas agendas para poder atender el encuentro de FCMINTE. Vamos a destinar, diría yo, un pelín menos de 60 minutos aproximadamente a debatir en torno a una cuestión que ha sido siempre de interés para el sector y que desde una mirada del hoy y del presente nos permite también reflexionar sobre el desarrollo de la sociedad del futuro. Para enunciar el título de la mesa redonda, voy a recordar que poco a poco se va acercando el momento de conocer los premiados de esta 21 edición de los premios de FCMINTE, ya queda muy poquito, y es precisamente el nombre de estos premios el que da título a nuestro próximo debate, Premis Conexión, Conectividad, ¿no? FCMINTE nos propone hablar hoy sobre los retos que nos plantea la conectividad y debatir sobre todos aquellos aspectos que entendamos de interés para el presente y para el futuro de la sociedad. Yo diría que desde un punto de vista teórico o quizás académico no habría problema en tratar este tema. Yo creo que todos podríamos hablar de la tecnología que nos acompaña hoy en día, de los productos, de los sistemas, de los servicios, incluso de experiencias pasadas que hemos tenido de despliegue de infraestructuras de red. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero cuando pretendemos tener una mirada global, entonces aparecen términos complicados o más de entresijo, ¿no? Como ha pasado en la mesa anterior, como pues, integración entre agentes del sector, intereses públicos, privados, legislación vigente, demanda del usuario que es insaciable, etcétera. Así que, si os parece, vamos a proponer algunos titulares y vamos a pedirles a nuestros ponentes de hoy que nos ayuden a reflexionar y, sobre todo, a detectar oportunidades para el sector. Y yo creo que todos hemos venido aquí también con este objetivo. A los asistentes, en este caso, también vamos a pedirles que estén bien atentos al desarrollo de la mesa redonda y a tomar nota de cualquier duda, inquietud que surja. He visto que ha habido poca participación en la mesa anterior. Podemos recoger incluso las preguntas de la mesa anterior y ponerlas encima de esta mesa para poder comentarlo. Así que abriremos un turno de debate una vez hayamos asentado un poco los temas del debate de esta mesa. Nos acompaña de hoy para debatir y para enriquecer el debate Yolanda Heredia, gerente de ventas para España y Portugal de Hispasat. Ella es ingeniera de telecomunicaciones, lleva más de 26 años en la compañía, con experiencia en diferentes áreas. En los últimos años ha estado centrada en el mercado español y portugués, dando servicio tanto a cuestiones de capacidad espacial como de servicios gestionados a grandes operadores principalmente. Gracias por acompañarnos. Tenemos también a Olga Díaz, que es responsable del área jurídica del Consorcio Local Red, es licenciada en Derecho, realiza tareas de asesoramiento especialmente sobre la normativa de telecomunicaciones y el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas, y desde el año 2011 ejerce como responsable del área jurídica y participa también en diversos foros y grupos técnicos de referencia y de interés. Así que gracias, Olga, también por acompañarnos. Alberto Gutiérrez, director de ventas residencial de Schneider Electric, ingeniero industrial, viviendo en primera persona la evolución de la conectividad en el hogar. 18-20 años prácticamente dentro de la compañía de Schneider Electric, desde puestos de responsabilidad como Product Manager, más en el ámbito eléctrico, responsable posteriormente de oferta conectada de hogares inteligentes y sostenibles, y en los 2 últimos años volcado básicamente en el ámbito residencial como director de ventas. Así que gracias también por acompañarnos. Y por último, y a mi derecha, Domingo Ruiz, que es socio, fundador y director general de ADTEL Sistemas de Telecomunicación. Él es ingeniero de telecomunicación, ha ejercido también como profesor universitario y como ingeniero en espacios muy emblemáticos como la Agencia Espacial Europea en Holanda, por ejemplo, o como el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Así que yo creo que su experiencia y su mirada puede ser muy interesante en la mesa. En el año 93 empezó su actividad empresarial, aquella actividad que hoy conocemos con el nombre de ADTEL, Sistemas de Telecomunicaciones, y está dedicado básicamente al ámbito de las telecomunicaciones, al audiovisual, a la seguridad, a la obra civil incluso, con delegaciones en Barcelona, Madrid, Valencia y también con conocimiento y con actividad internacional con sede en Bogotá, Colombia.
Así que muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros en FECEMINTE y con el auditorio para poder debatir en torno a este tema tan interesante. Si os parece, vamos a abrir una primera ronda de intervenciones para dar contexto y para hacer un primer análisis, ¿no? Si hablamos de facilitar la conectividad para el desarrollo social y económico, que yo creo que es uno de los temas que nos ha traído, un tema pilar que nos ha traído hasta aquí, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Qué podríais compartir con nosotros? ¿Qué debería preocuparnos, ¿no? Como agentes que intervienen en el sector, ¿qué frenos detectáis vosotros? Siendo una pregunta así de arranque y para romper el hielo, yo os pediría en este caso a Alberto y a Domingo si podéis iniciar un poco los comentarios que tengáis y luego daríamos paso a Yolanda y a Olga, si os parece. Domingo, todo tuyo. Bueno, buenos días. Yo estoy aquí en calidad de director de un integrador de soluciones de telecomunicación, ¿no? Un integrador, yo diría, mediano. No somos un gran integrador como aquellos que dependen de grandes constructoras, sino que estaríamos en el medio del mercado, ¿no? Tampoco somos pequeños. Y lo que necesitamos es, como decía aquel chiste, organización, ¿vale? O sea, lo que necesitamos para decidir dónde nos dirigimos es que nuestros clientes, sobre todo los públicos, tengan las ideas claras de hacia dónde vamos. En ese sentido yo soy un claro defensor del canal, ¿no? O sea, yo creo que la administración, tanto la local como la general del Estado o como la Generalitat, en nuestro caso, tiene que tener un plan estratégico claro de telecomunicaciones y a largo plazo. O sea, no puede ser que cubra un solo mandato, sino que tiene que haber un horizonte medio-largo de qué se quiere hacer en el país para progresar, ¿no? Este sería un claro, digamos, trabajo que las consultoras de telecomunicación deberían hacer con la administración. Después del plan de estratégico de telecomunicaciones, que tiene que cubrir obviamente la parte de infraestructuras como la parte de servicios, tiene que haber una ingeniería clara de las empresas de ingeniería, pues que decidan exactamente o diseñen exactamente cómo desplegar estas redes en el territorio, ¿no? Y en este sentido, ahí entraríamos después los integradores, que si tenemos un plan a medio plazo, tanto estratégico como de proyecto, pues podemos invertir, podemos comprar instrumentación, podemos formar a nuestra gente para integrar estas soluciones de manera efectiva y que el resultado final sea el que queremos, ¿no? Entonces yo, sobre todo, pido que la administración y local, quizás en este caso, ya que tenemos representantes aquí de la administración local, tenga estos planes estratégicos. Si el ayuntamiento, por así decirlo, es pequeño, pues hay organizaciones como puede ser Local Red o como puede ser la NB o como pueden ser las diputaciones, etcétera, que tienen que ayudar a estos ayuntamientos. Los grandes ya lo tienen, estos planes estratégicos en general, pero los pequeños pues van más perdidos. Y en este sentido estas organizaciones supralocales, por así decirlo, deben ayudar a definir estos planes estratégicos que después traigan a través de los siguientes pasos, ¿no? Así que así sería mi primera intervención en este sentido, ¿no? Lo que necesitamos todo el sector para progresar es, insisto, organización. Perfecto, es una buena reclamación. Alberto. Bueno, Lara, pues en nuestro caso lo que querría aportaros es la visión que un fabricante, que una empresa que se dedica a la sostenibilidad y a la eficiencia tiene en cuanto al uso de la conectividad en nuestras viviendas, en nuestros hogares. Para poneros un poquito en contexto, yo empecé a trabajar en esta empresa hace ahora 20 años y el tipo de instalación que llevábamos a cabo en las viviendas, en nuestras casas, en los hogares, era una instalación muy básica, en la que no había ningún tipo de automatización, de inteligencia en la vivienda. Claro que sucedía, imaginad, echemos la vista a los años 2002, 2003, estábamos en un país en el que se construían anualmente más de 500.000 viviendas, había negocio de sobra para todos.
nosotros optábamos a unos paquetes por parte de los usuarios finales que no sumaban por vivienda más de 600 euros, con lo cual de lo único que te preocupabas era de conseguir una razonable cuota de mercado y a conseguir crecimientos de 2 dígitos anuales, y todo era estupendo. Ya sabéis lo que pasó cuando vemos que el volumen de viviendas que se construyen en España pasa a ser menos del 10% de esos valores a los que me refiero. Teníamos obligatoriamente que reinventarnos. Y esa reinvención pasa obligatoriamente o clarísimamente por la conectividad. Dotar a nuestras viviendas de conectividad. ¿Y eso qué significa? Que cada uno de los mecanismos que nosotros ahora utilizamos para encender, apagar, regular las luces, todas las tomas de corriente para enchufar cualquier cosa en la vivienda, están conectados. Son dispositivos que tienen una comunicación inalámbrica, solemos utilizar protocolos abiertos, os puede sonar el Zigbee, todo eso lo acabamos llevando a un hub, ese hub evidentemente lo tenemos conectado al router y utilizamos el cloud para nutrir a nuestros teléfonos móviles de información que nos permite interactuar directamente con la vivienda. ¿Qué hemos conseguido? Que donde antes peleábamos por conseguir esos 500, 600 euros por viviendas y tratar de hacer muchas viviendas, pues ahora la media es de 10 veces más en volumen por vivienda. Y ahora, porque hemos empezado el debate hablando de cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, veréis, los inicios de la domótica en nuestro país se remontan a hace más de 30 años. Desgraciadamente se hicieron muchas soluciones que nosotros llamamos propietarias, que utilizaban protocolos de comunicación particulares desarrollados por empresas que con la mejor voluntad pues a veces dejaban el proyecto, dejaban el desarrollo de lado. ¿Qué era lo que experimentaba el usuario final? Que aquello dejaba de funcionar, dejaba de estar actualizado, que su instalación, su vivienda era un auténtico desastre. De modo que cuando se utilizaban términos como el de la domótica, los usuarios finales eran los primeros que decían que eso no lo queremos por nada del mundo. Empresas como nosotros lo que empezamos fue a utilizar o inventar sinónimos. Ya no era domótica, ya era inmótica, era hogar inteligente, era hogar digital, cualquier cosa que no fuera eso. Hemos empezado a vencer esa creencia, ahora creemos que ese hogar inteligente, conectado, domótico, es realmente apreciado, los beneficios de la conectividad en nuestras viviendas son apreciados por los clientes. Bueno, pues ya hemos vencido por una parte ese concepto peyorativo que podía haber con la domótica. Segundo tema que estamos intentando vencer. Cualquier instalación de automatización en el hogar tradicionalmente era percibida como algo muy caro, exclusivo, solo disponible para los ricos. Ahora estamos en condiciones de decir que podemos automatizar completamente una vivienda por menos del 1% del coste de adquisición de la misma. De modo que ya son soluciones que se han popularizado, están al alcance de todos. Y luego, por último, mirad, en el debate anterior hemos comentado pues, el efecto dinamizador que queríamos que tuviera en nuestro mercado las ayudas de la Unión Europea. En el caso concreto que me ocupa a mí, que es el control, la automatización del hogar, veo que estas ayudas lo que persiguen es mejorar la eficiencia energética en los hogares. Por ejemplo, en los últimos meses del año pasado pues, se lanzaba un Real Decreto, el 853/2021, que es un paquete de medidas. Estoy hablando de más de 1.000 millones de euros a distribuir hasta finales de 2026 para mejorar la eficiencia energética en nuestros hogares. Acciones de corrección, de mejora, inversiones en las viviendas para lograr mejorar esa eficiencia energética. ¿Qué vemos? Que se piensa en soluciones de aislamiento, que por supuesto es muy importante. Se piensa en mejorar los sistemas de producción de frío y de calor. Y se olvida completamente que puedes tener el mejor aislamiento, que puedes tener los mejores sistemas y más eficientes de producción de frío y calor, pero si no lo utilizas con coherencia, si no lo utilizas teniendo en cuenta la ocupación o no de los espacios, los horarios y una regulación, precisión en el uso de calefacción y la temperatura que tú pides, eso al final se traduce en muy poquita mejora. Perfecto, seguimos aportando información. Yolanda, por favor, cuando quieras. A ver, buenos días a todos. Bien, yo lo que quería un poco era retomar pues muchas de las cosas que habéis dicho un poco en la mesa anterior. Hemos estado hablando de todos esos despliegues de fibra que estáis haciendo, todas las conectividades que vais a llevar a todos los sitios.
Y sí que, aunque habéis dado algunas pinceladas de llegar a ese último tramo, las zonas rurales, las zonas despobladas, donde ni está la fibra ni se la espera en los próximos años, nadie ha planteado una solución híbrida, que es la visión un poco que tenemos desde Hispasat como operador de satélites. Ya existe una solución para llegar a esas zonas. Sí que es cierto que bueno, son soluciones poco conocidas, que hasta ahora han tenido bastante mala fama, porque al final, pues bueno, eran caras, daban poca capacidad, no eran capaces de asumirlo, pero lo cierto es que esas soluciones existen. Nosotros desde Hispasat lo que creemos es que las redes deben ser híbridas. Debemos tener una complementariedad de lo que son las soluciones, y para todas aquellas zonas que están despobladas puede ser una solución para poder aportar esa conectividad. No olvidemos que al final la conectividad es un motor de impulso a la economía, a la fijación de población en esas zonas. Ahora mismo estamos hablando de que en España hay más de 4.000 municipios con menos de 1.000 habitantes. En estas zonas, además, tienen un riesgo importante de despoblación, y una forma de intentar fijar o mitigar ese abandono de estas zonas es dándoles conectividad que les permita desarrollar nuevas oportunidades de negocio. En ese sentido, nosotros ahora mismo sí que se han hecho muchos despliegues, como vosotros habéis dicho, con las ayudas públicas y de los operadores, pero nuestra misión es impulsar ese servicio. Ahora mismo ya hay una solución que te permite dar 100 megas en cualquier punto de la geografía española, simplemente poniendo una antena en tu casa. Y yo creo que desde el punto de vista nuestro, las soluciones pasan por ahí, por fomentar eso. Sí que es cierto que este tipo de soluciones a día de hoy son soluciones no competitivas, o por lo menos no en los niveles de competencia que hay en otras zonas pobladas, pero existen esas soluciones. Hay una barrera de entrada, obviamente, en lo que es el coste del equipamiento, y lo que intentamos hacer y lo que estamos trabajando es que al final poder llegar a un servicio que sea adecuado, que nos permita adelantar esa agenda digital 2025 de que todo el mundo tenga como objetivo 100 megas en su casa, y eso lo tenemos ya. Y desde nuestro lado lo que estamos haciendo es incentivar que esos costes de entrada sean un poco más asequibles al usuario y poderles dar un servicio competitivo. Gracias, Yolanda. Olga, tu turno. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo como representante de la Administración hoy estoy aquí en clara desventaja, pero bueno, espero provocar un poco de debate con lo mejor de las intenciones. Bueno, supongo que la mayoría de la auditoría conoce el consorcio local Red, que es un consorcio local que agrupa a 200 y pico ayuntamientos de toda Cataluña, las diputaciones provinciales y varios consejos comarcales. Y bueno, nosotros nos dedicamos a asesorar a los ayuntamientos en todos los temas que tienen que ver con conectividad y sociedad de la información y transformación digital, y somos un poco también a veces su teléfono de la esperanza, ¿no? A nosotros nos llaman pues para pedir asesoramiento, para explicar sus penas, y bueno, quería introducir una idea que es como muy de perogrullo, muy evidente, pero que yo creo que como premisa hay que tenerla en cuenta, ¿no?, a la hora de establecer este tipo de debates, y es que la administración local frecuentemente se considera por algunos sectores como un mal necesario, pero no se tiene en cuenta que, a ver, que en primer lugar las infraestructuras, las redes tienen un componente físico, se desarrollan en el territorio, y que las administraciones locales al final son la administración de primer nivel, la más próxima al ciudadano, y es ese ayuntamiento, ese alcalde que va a recibir todas las quejas de falta de conectividad, de exceso o despliegue salvaje de fibra, y que por lo tanto desde el mundo local se han de abordar todos estos retos con una falta considerable o con pocas competencias, y sobre todo a partir de la ley vigente actualmente de telecomunicaciones del año 2014. Incluso Domingo pedía a la administración local pues el diseño de planes estratégicos, pero claro, es que las competencias pues son las que son, y son pocas, ¿no? Y bueno, pues así como hay muchas tipologías de municipios, pero como para describir los retos actuales más, digamos, más candentes, yo distinguiría dos tipos, ¿no?, de municipios, pues aquellos que ahora Yolanda acaba de citar, pues aquellos municipios pequeños
donde por tener una orografía complicada, baja densidad de población y núcleos dispersos, el sector privado no tiene un retorno económico y no llegará previsiblemente en tiempo. Aquí son muy loables pues, actuaciones que se han llevado a cabo desde la Administración Autonómica, que después la secretaria explicará, ¿no? Como la extensión de la red troncal para tener un punto de presencia en cada municipio, o las propias diputaciones, también el despliegue de fibra por parte de los operadores alternativos que han llegado efectivamente a municipios donde antes era impensable llegar. Pero claro, aquí, por ejemplo, el hecho de que la normativa no, hasta ahora, la ley del 2014, hiciese que en aquellos puntos donde la actuación de la Administración hubiese estado legitimada, tal como reconoce la propia ley, en base a un principio de necesidad o de cohesión territorial, pues no se han podido llevar a cabo actuaciones, pues porque era necesario para hacerlo tener que la Administración actuase a través de una sociedad o entidad con este objeto social. Ahora este requisito parece que en la Ley de Telecomunicaciones que actualmente se está tramitando decae y las Administraciones por fin podrán explotar redes y prestar servicios directamente, que a las Administraciones cuando pretenden llevar a cabo iniciativas en este sentido no es para hacer la competencia a los operadores privados, sino que en la mayoría de las ocasiones es que bueno, tengo unos núcleos dispersos, aquí no me va a llegar ningún operador privado, yo puedo ayudar poniendo un poco unos cables, una fibra que después pondré a disposición de los operadores privados, y estas actuaciones que parecen tan básicas y tan fáciles de llevar a cabo, pues ha habido un obstáculo a nivel legal, de manera que no se han podido llevar a cabo. También los programas de ayudas tampoco han sido hasta ahora suficientes, porque los PEVAs, los programas únicos, pues lo mismo, ¿no? Los operadores al final buscan el retorno económico, como es lógico, ¿no? Y bueno, en el servicio universal hasta ahora también sabemos que era de 1 mega, y bueno, también en la ley nueva de telecomunicaciones parece que por transposición del Código Europeo debería haber sido, entiendo yo, como mínimo de 30 megas, porque tiene que responder a una serie de servicios que se describen en el proyecto de ley, que coinciden con el Código Europeo, y ha de ser la media que goza la población en ese territorio, teniendo en cuenta que tenemos un despliegue importante, ¿no? Como se ha dicho en el mes anterior, de fibra, y que la mayoría de la población goza ya de 30 o 100 megas, esta debería ser el servicio mínimo, pero el proyecto tal como está ahora recoge que serán 10 megas y se elevarán a 30 en cuanto las condiciones económicas y el estado de la técnica lo permitan. Y ya simplemente como apunte, en el otro extremo, ¿no? Hablaría de los municipios que al revés están sufriendo, que es muy positivo, pero aquellos que están viviendo un despliegue pues, por muchos operadores y que tampoco el Ayuntamiento tiene capacidad para regular y ordenar este despliegue. Pero ya sabemos que desde el 2014 se pueden hacer despliegues aéreos y por fachada, pero bueno, aquí también hay un foco importante y es cierto que España está a la cabeza de Europa en cuanto a despliegue de fibra óptica, pero también deberíamos plantearnos a qué coste, ¿no? Porque el impacto visual en algunos pueblos y ciudades está siendo muy importante. A nosotros nos han llegado pues, ayuntamientos que nos han llamado diciendo que es que les han tirado un cable por el balcón de un vecino, atravesando literalmente el balcón, y que el vecino no podía salir a su... Claro, a ver, esto son situaciones excepcionales, pero claro, desde el momento en que la Administración no puede incidir en esto, ni puede regular, ni denegar la instalación, esto de cara a la ciudadanía también es fácil de entender, ¿no? Que la Administración de primer nivel no puede hacer nada, y bueno, esto pues es un elemento para la reflexión. Gracias, Olga. Yo creo que se van abriendo varios frentes de interés. Avanzamos un poco más allá, ¿no? Hemos hablado de la situación actual, de los frenos identificados por cada uno de vosotros como agentes del sector. Si nos centramos ahora en nuevas oportunidades y en servicios, ¿qué podemos aportar entre todos, ¿no? En vista del auditorio que tenemos hoy, ¿qué oportunidades deben aprovechar ahora las empresas instaladoras, integradoras y los operadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos en el mercado hoy y qué esperamos que nos ofrezca el mercado mañana? Aquí sí que podemos hacer un cambio de papeles y empezar, por ejemplo, por Hispasat. Yolanda. Vale, pues yo creo que al final la fuerza que tienen los instaladores es la fuerza de cercanía, que al final está en contacto pleno con los usuarios finales, el papel de los operadores. Desde el punto de vista de Hispasat, lo que estamos ahora mismo ofreciendo a través de satélites ya de muy alta potencia, lo que son satélites en banda Ka, HTS, que son High Throughput Satellites, lo que hace es concentrar la potencia sobre determinadas zonas, lo que nos permite dar con un equipo pequeño, pues como decía antes, servicios de hasta 100 megas,
y lo que hemos definido es una serie de productos tanto orientados al mercado residencial como corporativo, un servicio mayorista, marca blanca, que al final ponemos en manos de los operadores para que sean ellos los que comercialicen esa solución y se encarguen de toda la gestión con el cliente final. Yo creo que los instaladores ahí tienen un papel muy importante, porque al final son la fuerza de ventas y la fuerza que al final tiene que llevar esos servicios al usuario final. Y bueno, ahora mismo estamos en ese papel de lanzamiento. Estamos trabajando y recientemente ha salido una consulta pública para que el próximo año pues, podamos tener un servicio asequible, como decía antes, en el cual pues, un servicio de 100 megas al final pueda estar en el entorno de 35 euros de cara al usuario final, y con unas ayudas que mitiguen un poco la barrera de entrada del equipamiento y la instalación, que están valorando en unos 600 euros. Entonces, yo creo que eso nos va a dar impulso para que todos los instaladores y todos los operadores tengan un mercado que no es desdeñable, por lo menos desde el punto de vista de Hispasat. Probablemente para un operador grande pues sea una minucia, pero desde el punto de vista de Hispasat es importante, y sobre todo para poder dar una solución a todos los ciudadanos, de forma que al final pues en cierto modo esa brecha entre lo urbano y lo rural se mitigue de alguna forma. Muy bien, gracias, Yolanda. Alberto, ¿qué puedes contarnos en este punto? Mira, yo he empezado explicándoos cómo vemos la conectividad en los hogares, y lo que nosotros vemos, y a veces lo he comentado en otros foros con instaladores de telecomunicaciones, es que tienen una cualificación, un expertise profesional, una capacidad idónea para tratar con estos dispositivos, para tratar con esta tecnología. Pensad que cada vez más vemos, por ejemplo, cómo los videoporteros integran las soluciones de domótica, de modo que ellos no tienen por qué quedarse únicamente en la instalación del videoportero, sino que pueden afrontar pues, toda esta conectividad con protocolos inalámbricos que os decía en los diferentes dispositivos. ¿Dónde vemos una enorme oportunidad de mercado? Estamos seguros que esto va a suceder así, y me fijo en un horizonte que puede ir pues, hasta el año 2030. Mirad, en todas nuestras viviendas, en todas nuestras comunidades de vecinos, vamos a ver cómo se genera una barbaridad de energía a través de placas solares fotovoltaicas. No solo vamos a generar la energía con placas, sino que vamos a tener que convivir con la necesidad de recargar vehículos eléctricos. Y además vamos a poner baterías en todas estas instalaciones para ir guardando la energía que producimos con las placas. Esto realmente no es complejo. ¿Qué es lo complejo? Decidir qué hacemos con la energía que estamos produciendo. ¿La llevo directamente a la recarga de las baterías? ¿La destino toda a recargar mi vehículo eléctrico? ¿Voy a tener consumo en mi vivienda? ¿Qué me permito consumir de esa energía que yo estoy produciendo? Bueno, pues esto nos lleva a la utilización de sistemas de gestión del edificio o de la vivienda. A veces nosotros internamente los conocemos como BMS, de Building Management Systems. Lo importante con todo esto, ¿qué es? Generamos una grandísima cantidad de información y lo hacemos todo a través de la nube. Con esa información tenemos que tomar decisiones en local, ya os digo, de qué hacer con esta energía. Con lo cual, ya no son instalaciones en las que únicamente sabemos si se enciende o se apaga una luz, si se consume más o menos en esta determinada toma de corriente, sino que estamos haciendo todo lo posible por mejorar la eficiencia y, evidentemente, la sostenibilidad de esa vivienda. Bueno, pues esto va a tener un desarrollo, casi me atrevo a decir, exponencial en España en los próximos años, y alcanzará seguro sus máximos pues en este horizonte que os digo de hacia 2030. Gracias, Alberto. Domingo, ¿qué nos puedes compartir en este punto? Sí, aquí yo creo que el sector de telecomunicaciones es en toda la economía un sector transversal, ¿no? Y cada vez lo es más, tanto a nivel tecnología como a nivel, digamos, territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel tecnología yo veo una oportunidad importante en todo lo que es la industria 4.0. ¿Vale? O sea, yo creo que lo que es el networking IP me refiero, que en Telecos pues ha entrado desde hace años ya, está ahora entrando en lo que es la industria
para la gestión industrial. Y ahí hay un espacio en el que tanto integradores, instaladores como ingenieros, digamos, de nuestro sector tienen un papel importante porque dominamos mejor lo que es este tipo de tecnología de networking, ¿no? O sea, yo ahí veo que la industria está dando un paso importante y es un sector que se abre también al ingeniero de telecomunicación, ¿no? Y a nivel territorio, pues sería un poco lo mismo, o sea, lo que son los despliegues de redes de transporte, de todo lo que es infraestructuras de obra civil, pues ya nadie las concibe sin que tengan una capa de IoT o una capa de Smart City o una capa de gestión mínima de lo que es el despliegue territorial de cualquier servicio, ¿no? Entonces yo creo que aparte de lo que es la telecomunicación básica de siempre, fibra, cobre antes, etcétera, telefonía, ahora nuestro sector se abre, pues por ejemplo, en estos dos aspectos, ¿no? Industria y territorio, ¿vale? Interesante. Seguimos avanzando. Por último, no sé si, Olga, nos puedes aportar algún consejo relacionado con este punto. Bueno, yo hablar aquí, bueno, se han abordado retos desde el punto de vista de los operadores. Bueno, pues ahora en estos momentos, desde el punto de vista de la administración local, lo que ahora, por decir, ¿no?, que aparece más como un reto es, bueno, todo lo relacionado con el 5G, porque, bueno, pues como desde la Comisión Europea se impulsa que el 5G y se dice que el 5G tiene que tener una continuidad y que ha de llegar incluso a zonas despobladas, pues allí muchos ayuntamientos pequeños están pensando que tendrán algún día una oportunidad, ¿no? Y desde el punto de vista, pues, de los ayuntamientos, pues, con una densidad de población importante, bueno, pues uno de los temas, así como ahora que se está trabajando y que genera inquietud, es el tema de los puntos de acceso para pequeñas áreas, que el Código Europeo, tanto el Código Europeo como el proyecto de ley de telecomunicaciones están poniendo mucho énfasis en garantizar su despliegue, bueno, hasta el punto que el Código Europeo decía que los Estados miembros deben garantizar que no se restringe indebidamente su despliegue y que aquellos que reúnen las características físicas y técnicas incluso se podrán implantar sin ningún tipo de permiso urbanístico previo ni ninguna autorización, salvo que estén en emplazamientos protegidos. De la misma manera, bueno, aquí hubo un momento de euforia incluso por algunos sectores, ¿no?, y que me consta que en algún ayuntamiento se dijo, bueno, pues ahora podremos acceder, perdón, porque el código después dice que también los estados han de garantizar el acceso a infraestructuras físicas de titularidad pública, en especial el mobiliario urbano, semáforos, alumbrado público, marquesinas de autobús. Entonces, desde el sector, pues en algún ayuntamiento se dijo, mira, ahora podré ubicarme en tu mobiliario urbano sin permisos, pero no, efectivamente, una lectura rigurosa del artículo lo que viene a exponer es que se tratará como una infraestructura física y que viene a ampliar este artículo la regulación de la directiva de Bibicost, la de reducción de costes, que hay una serie de infraestructuras físicas aptas para alojar redes de comunicaciones y que aquí el operador, la administración es un sujeto obligado y el operador puede cursar una solicitud de acceso con unos requisitos y la administración solo podrá denegarla en caso de que realmente concurra una causa de compatibilidad técnica, ¿no? Pero bueno, esta sensación de que se va a poder desplegar estos puntos de acceso de espaldas a la administración hasta tal punto no es así, que además de la inquietud que se ha movido en la administración y que se ha vehiculado ya, bueno, nosotros desde Local Red, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red Española de Ciudades Inteligentes, estamos en un grupo de despliegues con el Ministerio donde se está abordando esta cuestión e incluso se está elaborando una norma UNE, donde estamos todos estos sectores, aparte de los operadores de telecomunicaciones y tal, para un poco intentar establecer cómo se puede llevar a cabo esto que parece tan fácil, ¿no?, de que llega un SAWAP de estos y se ubica en un semáforo. Y realmente pues surgen problemas importantes de compatibilidad técnica sobre unos elementos en los cuales se sustentan servicios fundamentales y básicos, ¿no?, y que pueden generar pues peligros, responsabilidades y bueno, digamos este sería el tema que nos tiene entretenidos ahora en estos momentos en el mundo local. Esto enlaza un poco con la siguiente pregunta que teníamos encima de la mesa de la profesionalidad. No sé si, Olga, quieres seguir tú misma hablando sobre este aspecto, ¿no?, en cuanto a despliegue de la conectividad, que es lo que nos tiene que impactar ahora, o que de alguna manera entre todos tenemos que planificar, implementar y luego también mantener. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de profesionalidad aquí de todos los sectores? ¿Qué impacto tiene esto en lo que vayamos evolucionando en este sentido?
Bueno, pues yo creo que sí que es evidente que tiene que entenderse todo, se ha de generar un clima de confianza mutua entre operadores, administración pública y todo de cara a evitar alarmas sociales injustificadas entre la ciudadanía y evitar pues tener que ver cosas que son difíciles de justificar, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, nosotros también estamos a favor del despliegue, queremos que los municipios tengan alta capacidad, porque es que claramente es un elemento de fijación del territorio, de la población. Hoy, si no hay alta capacidad, los ciudadanos se van, porque todo el mundo quiere teletrabajar y tiene derecho a la teleasistencia y ya por no hablar de las empresas. Entonces, un municipio sin alta capacidad es un municipio destinado a despoblarse, ¿no? Pero por esto yo creo que en búsqueda de estas sinergias es importante, tanto desde el punto de vista local, también, pues, claro, porque muchas cuestiones de la normativa sectorial de telecomunicaciones son cambios de paradigma respecto a otras normativas. Un secretario de ayuntamiento entender que las autorizaciones de maniales han de ser por vía directa y sin procedimientos de licitación, y cuando en realidad la lógica le diría que tiene que ir a un procedimiento, a un otorgamiento de una concesión, bueno, pues hay que hacer pedagogía. Pero desde todos los bandos, desde la administración, nosotros lo intentamos en la medida que podemos, pero también los operadores, yo creo que cuando llegan a un ayuntamiento han de intentar ser un poco rigurosos con las peticiones que hacen, porque claro, si ya el secretario no está muy puesto en esta cuestión y llegan operadores, que esto ocurre en la práctica, pues hacen una solicitud para aprobar un plan de despliegue, pero en realidad le están diciendo la solicitud, tiene formato de solicitud de acceso a infraestructuras físicas, donde dice que te voy a ocupar el dominio público con una declaración responsable, citando artículos que no son los correctos, y luego al final no hay ninguna infraestructura que ocupar. Claro, toda esta oscuridad, al final esto es lo que ralentiza los despliegues, porque si el ayuntamiento entiende lo que se le está pidiendo, y si dice, no, es que la normativa te deja llegar hasta aquí y hasta aquí no, pues al final no hay más. Pero claro, si al final el sector no hace un esfuerzo también por expresar bien lo que está pidiendo, pues yo creo que, en mi opinión, esto ralentiza más que los supuestos frenos por una voluntad de frenar, tal cual, ¿no? Bueno, como sabéis, Fecemente siempre ha velado por la profesionalidad del sector y siempre ha luchado contra el intrusismo y siempre está del lado de la legislación, y aquí podríamos extendernos muchísimo en todo esto que estás comentando. Olga, no sé, Domingo, ¿cómo ves tú este punto, ¿no?, de los riesgos que implica no hacer las cosas correctamente? ¿Realmente se conoce la legislación? ¿Hay desconocimiento? ¿Qué podemos hacer para garantizar esta profesionalidad? Bueno, yo voy a aprovechar también para vender mi libro, ¿vale? Que claro, profesionalidad por parte de todos, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo quería hablar un minuto sobre lo que es la licitación pública, ¿vale? Que es un tema pues que nos preocupa mucho, ¿no? O sea, claro, el 95% de los concursos que están saliendo al mercado, el único criterio de adjudicación es precio. El único criterio es precio. Y la baja temeraria prácticamente ha desaparecido del mercado, ¿vale? Entonces, claro, eso no es hacer las cosas de forma profesional. Y a cambio sí que hay ejemplos, que voy a poner un ejemplo porque precisamente vendrá seguramente ahora al caso, de las últimas licitaciones de la Generalitat de Infraestructuras para el tema de fibra óptica, que seguramente la subdirectora general hablará de ello ahora seguro. Pues bueno, yo creo que allí se están haciendo las cosas bien, francamente bien. O sea, ha habido un poco lo que yo pedía. Primero, organización en el sentido de que se ha explicado al sector lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer, además, con un plazo largo. Podemos invertir, podemos comprar máquinas, podemos hacer cosas. Después se ha explicado, hay unos proyectos claros de qué es lo que se pide. Hay un seguimiento de calidad de la obra. Y sobre todo, en la adjudicación hay bajas temerarias. O sea, hay unos criterios por lo que tú sabes perfectamente que no hace falta que seas el más barato. Porque normalmente los más bajos se quedan fuera. Entonces, bueno, está bien. O sea, si además hay una homologación de empresas para asegurarse que las empresas que se presentan cumplen unos criterios básicos, después, efectivamente, se adjudica no al más barato, sino al que cumple ciertas condiciones. Entonces, insisto, yo creo que si se quieren hacer las cosas bien a nivel de administración pública o local, no hace falta que ya sé que hay una ley general de contratación pública,
pero se pueden poner una serie de criterios o una serie de mecanismos para evitar que se compren cosas de baja calidad y que todo se quede al final, pues para qué has de hacer para engañar a la administración y poder cobrar un extra. Entonces, digamos que la profesionalidad, evidentemente, aguas abajo estamos nosotros, pero aguas ha de partir desde quien realmente tiene el dinero. No sé si hay alguna aportación más en este sentido, Alberto y Yolanda, que todavía no habéis tenido voz. Pues sí, yo quería también aportar ya no solamente la visión suya, sino también estoy totalmente de acuerdo que al final tener una calidad y un servicio que sea bueno para todos depende efectivamente de todos, desde el que te coge el teléfono para venderte la solución hasta el instalador que va a instalarte la antena, te la deja perfectamente puesta, pero no solamente por las implicaciones que puede tener de que el servicio es malo o que no me están dando lo que quiero, sino por las implicaciones que tiene, por un lado, para ese cliente al que le estás dando el servicio, que al final no le estás dando lo que realmente le estás vendiendo, sino, por ejemplo, en el caso del satélite, no sé si en otras redes es lo mismo, las implicaciones que puede tener de cara a otros usuarios o servicios críticos que están en el satélite y que por culpa de una mala instalación, de una mala gestión de ese servicio, puede afectar a otros servicios. Estamos ya casi llegando al final, no sé si hay alguna pregunta, si no, mirad a ver si vais reflexionando antes de finalizar. Alberto, ¿quieres añadir alguna cosa en este punto? Lo voy a hacer muy rápido, Lara. En nuestro caso, sobre a lo que tú te referías de garantizar la profesionalidad, nos hemos visto en la necesidad de formar nosotros a los profesionales, de acreditar su conocimiento para la realización de este tipo de instalaciones. Para que os hagáis una idea, en lo que llevamos de año 2022, nosotros ya hemos formado, certificado, acreditado a más de 700 profesionales. No únicamente instaladores eléctricos de corte clásico, que evidentemente, pues por nuestra situación en el mercado es con lo que más tratamos habitualmente, sino que ahí incluimos perfectamente instaladores de telecomunicaciones. El requisito que nosotros queremos poner como barrera de entrada es que demuestren su capacidad, su conocimiento, su buena ejecución en este tipo de instalaciones. Mientras no aparezca ninguna pregunta, antes de dar paso, no me gustaría dejar cerrada la mesa sin dar una mirada clara hacia una connotación de social y sostenible, ¿no? Me gustaría saber, daremos paso a la pregunta ahora, pero me gustaría saber también cómo miran vuestras empresas hacia las ODS, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible o incluso hacia los criterios ESG, que son criterios que, como bien sabéis, son muy valorados hoy en día por los inversores actuales y por el usuario final incluso, ¿no? Me gustaría saber esta nueva tendencia, esta nueva conducta sobre las empresas comprometidas con el medio ambiente, con la sociedad y con las buenas prácticas de gobierno corporativo. Yo creo que no sería de ley dejar esta mesa aquí sin tratar ese punto. Pero antes, si os parece, damos paso a una pregunta que hay en el público. Tampoco quería adelantarme, Lara. Yo quería hacer referencia al grado de disponibilidad o de indisponibilidad de las redes y de las conexiones. Hemos estado hablando mucho de que hemos pasado de una banda estrecha a una banda del gigabit. Desgraciadamente o afortunadamente venimos de una cultura en telecomunicaciones de las antiguas POTS y sabemos que lo último que fallaba era el teléfono fijo, porque la red de cobre lo mantenía funcionando incluso cuando había caídas de tensión duraderas. Mi pregunta es, ¿estamos midiendo la indisponibilidad de las conexiones actuales? ¿Se ha legislado? ¿Podemos garantizar que las aplicaciones de las que nos estaba hablando Alberto pueden ponerse en marcha tanto residencial como en las industrias, confiando en disponer en casi 100% o 100% de conectividad? Cualquiera de vosotros, sin orden. Bueno, ya que te has referido a mí, puedo decirte que nosotros medimos el tiempo de disponibilidad de nuestras soluciones, vemos en nuestros servidores qué problemas, interrupciones del servicio está habiendo y, bueno, en la práctica y resumiendo, el resultado ahora mismo es fabuloso. No detectamos en todo el periodo de un año apenas interrupciones del servicio. Y hay un pequeño detalle que no os he comentado, que es que estas soluciones evidentemente funcionan con conectividad, pero nunca se pierde el control local de todos los sistemas.
Con lo cual, en el peor de los casos es que tuviéramos un problema de conectividad, el usuario, nosotros en nuestras viviendas, pues encenderíamos, apagaríamos, conectaríamos de la manera que lo hacemos habitualmente. Pero, sintetizando la respuesta, la tasa, el nivel de continuidad y de satisfacción para el usuario con lo que nosotros le damos es excelente, máximo. Pues se nos agota el tiempo. Vamos a destinar el último minuto a retomar lo que os comentaba de los ODS, de los criterios ESG, de Environment, Social and Governance. ¿Cómo veis vosotros desde cada una de vuestras empresas y, sobre todo, desde un punto de vista más social, al final, quién vela por el usuario final, ¿no? Yo creo que es necesario volver a poner también en el debate de hoy la conocida frase de la brecha digital y ver las dificultades que se encuentran algunos colectivos para el acceso a la digital. Un minuto de comentario acerca de esto y de cierre de cada uno de vosotros, en el orden que consideréis. Empiezo yo, que estoy aquí a tu derecha, del padre. A ver, igual que en su día todas las empresas y todas las empresas nos tuvimos que poner las pilas para todo el tema de PRLs y de normativas ISO, etcétera, pues ahora todo el tema de ODS es fundamental. O sea, los tiempos van en esta dirección y hay que invertir. O sea, una parte de la inversión de nuestras empresas tiene que ser en sostenibilidad. Y si quieres persistir en los siguientes años que vienen, tienes que cumplir esta normativa y tienes que creértela. Tienes que creértela porque el futuro va hacia aquí e intentar. Es como a nadie se le ocurre hoy en día hacer una obra sin una normativa de PRL básica. Pues esto es un poco lo mismo y hay que creerse el presente y el futuro, ¿no? Muy bien, gracias, Domingo. Alberto. En nuestro caso, cuando en Schneider Electric explicamos la misión de nuestra empresa, hoy decimos que nos dedicamos a la sostenibilidad y a la eficiencia. Todo lo que hacemos está enfocado a la sostenibilidad en nuestros propios procesos, pero también ayudamos a desarrollar la sostenibilidad en nuestros clientes, en nuestros partners. Con lo cual, pues está inculcado de tal manera que lo expresamos cuando anunciamos la misión de la empresa. Gracias, Alberto. Olga. Bueno, yo, como ya comentamos, ¿no?, tanto la Agenda de España Digital 2025 como el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, la Ley de Telecomunicaciones, el proyecto de telecomunicaciones, conciben las telecomunicaciones como las redes de alta capacidad como elementos vertebradores del territorio y como elementos básicos para la transformación digital. Realmente con la pandemia todos vimos que gracias a las redes de telecomunicaciones los sectores públicos, todos los sectores económicos casi todos podían seguir funcionando, incluido el público, cosa que hace unos años era impensable. Y bueno, ya todo, yo creo que esta perspectiva ya está implícita en esto, hasta el punto que el proyecto de ley cita como ejemplo, dice la computación, que se ha aumentado en los últimos 8 años un 500% la computación en centros de procesamiento de datos, y en cambio el consumo de energía eléctrica solo ha ascendido un 6% en este sector. Por lo tanto, básico el que hayan redes de alta capacidad para evitar desplazamientos innecesarios, para lograr la fijación de la población, como he dicho, y para evitar la brecha digital. También como administración pública, y lo dejo simplemente como para la reflexión para otra ocasión, porque daría lugar a muchas horas de debate, ¿no?, que también hemos de intentar como administración, y esto es estamos como muy metidos en ahora todo digital, la transformación digital, hemos de ser totalmente unos servicios públicos digitales y eficientes, pero también hemos de ver mirar que no nos pase al final, que nos salga una campaña como la de los bancos, ¿no? No somos que al final incluso hay autores que están hablando ahora ya de pérdidas de derechos digitales, pues porque no todo el mundo puede a lo mejor tener ya, o evidentemente quien no tiene conectividad, pero también dentro de la ciudad de Barcelona pues hay determinados sectores pues que pueden tener problemas para tramitar unas cuestiones por falta de conocimientos o lo que sea, y creo que hemos de estar muy atentos a esta posible brecha. Totalmente de acuerdo, gracias, Olga. Yolanda, por último. Pues para nosotros es una prioridad. De hecho, tenemos un plan estratégico de sostenibilidad integrada en todas las áreas de negocio de Hispasat, y bueno, la idea un poco es posicionar a la empresa como una empresa responsable, capaz de aportar valor no solamente a sus clientes y accionistas, sino a la comunidad en general, y con proyectos algunos muy bonitos,
Intentamos pues, impulsar la industria aeroespacial española, por supuesto la reducción de la brecha digital, que creemos que ahí tenemos un papel muy importante, y luego con acciones sociales de cara a la comunidad, pues tanto para el fomento de la educación, el deporte, la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias también, Yolanda. Bueno, pues llegamos al final de la mesa de redonda. Lamentablemente no tenemos más tiempo, es una lástima, pero tenemos que dejarlo aquí para ser estrictos con la agenda de CCMINTE. Así que simplemente agradecimiento a los asistentes por la atención, a los ponentes nuevamente, gracias, sobre todo Yolanda por desplazarte hasta Barcelona, y lo dejamos aquí.